Las paredes son la imprenta de los pueblos, escribió alguna vez el periodista argentino Rodolfo Walsh. Esta será una idea recurrente en la conversación que sostendremos a 11.000 kilómetros de distancia con Carola Ureta Marín, la creadora del proyecto La Ciudad como Texto.cl y ganadora de la Bienal de Diseño de Londres 2021, nos contará también sobre su particular relación con los libros que pueden salvar al mundo. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo el periodista Nicolás Rojas y Nostroza. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, más aún en estos tiempos que vivimos. Bien lo sabe Carola Ureta Marín, diseñadora chilena, a quien conocí para grabar un podcast de Ojo en Tinta como este el año 2014 en su casa de Santiago. ¿Estás trabajando en algún otro proyecto parecido, investigativo? Estoy ahora metida en 2 o 3 investigaciones, pero todavía son medias secretas. Wow, ¿ya? Y estoy trabajando con música, con teatro, que es donde yo trabajo también. Súper. Sí, como diseñadora y en este caso en diseño como investigadora. Luego conversamos nuevamente, en 2020, meses después del estallido social chileno y en plena pandemia de COVID-19. ¿Cómo ha sido este tiempo? No sé si tú has podido hacer la cuarentena en tu casa, o si por trabajo has tenido que salir. No, yo afortunadamente trabajo independiente hace mucho tiempo, o sea, siempre en verdad, nunca. Así que sí, pues he estado súper encerrada en la casa y también me ha permitido hacer todos los proyectos por este uso del tiempo que te digo. Hoy, iniciando 2023, volvemos a encontrarnos para reflexionar sobre el rol de las imágenes y los libros para salvar al mundo. Mira, no soy tan alarmista ni fatalista como la mayoría de los diarios, pese a que las noticias indican justamente esto del antropoceno y las crisis climáticas y un poco que vamos hacia el hoyo negro, pero creo que hay cambios posibles y creo sobre todo en las acciones presentes de cada uno de nosotros. Muy buenas noches. Quiero hablarle a todos mis compatriotas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. Para quienes no sepan, has trabajado en proyectos de investigación sobre el diseño, sobre la gráfica chilena, pero también has trabajado este proyecto que se llama La Ciudad como Texto, que fue un registro de la ciudad de Santiago el día 36, creo, ¿no? Después del estallido social. Sí, fue el día 36, el 23 de noviembre del 2019 se hizo el registro. Y es muy interesante ese registro, como tú bien nos cuentas. ¿Cuál es la reflexión que haces después, ya casi 3 años, de la importancia de haber registrado este día 36? Ahora la Plaza Dignidad parece más bien una plaza Baquedano sin un caballo y un hombre encima, ¿no? Y se va borrando de a poco la memoria de cómo la ciudad estuvo intervenida en ese 2019. Bueno, yo creo que fue muy especial lo que ocurrió con este proyecto, que partió como una pulsión personal de querer registrar y de querer guardar para poder mirar, porque lo que estaba ocurriendo en la calle, sobre todo con toda la policía ahí, con las barricadas y todo ocurriendo, era que me era imposible poder leer los muros e ir viendo los mensajes que se estaban grabando ahí, como eco de las demandas sociales. Entonces eso fue un poco el llamado a querer registrar para poder después ver. Y esto coincidió, claro, con esta amenaza de parte del gobierno de querer blanquear todo. Y ahí me puse las pilas, llamé a Daniel Corvillón, el fotógrafo, hicimos el registro y yo creo que se fueron sumando, fue como una concatenación de hechos, porque después vino no solo nuestra restricción a poder salir por las manifestaciones, entonces empecé a trabajar el proyecto en casa, sino que se sumó también la pandemia.
que también nos cerró un poco las puertas a habitar este espacio público. Y eso llevó a que el proyecto lo desarrollara en casa, se tradujera a una plataforma web, que era la forma de habitar el espacio web y el espacio digital, que nos permitió también comunicarnos. Y así después se fue sumando que se imprimió el libro y fue evolucionando, creo yo. Esa es como... y sirvió, bueno, como plataforma de investigación y archivo de memoria para las universidades y para varios estudios que se hicieron, sobre todo en este contexto digital. Súper interesante. También compartíamos previamente algunas citas, ¿no?, que podrían servirnos para esta conversación. Tú me dijiste que te parecía importante este texto de Rodolfo Walsh que dice: las paredes son la imprenta de los pueblos. Podemos reflexionar un poco sobre cómo fue esta imprenta y cuáles fueron los principales mensajes, ¿no?, que se permearon en tu mente. Viste tantas imágenes, pero ¿qué cosas 3 años después todavía te quedaron impregnadas, ¿no?, como un mensaje potente en las paredes? Sí, yo creo que esta metáfora de que las murallas y los muros al final son las páginas de este libro que se va escribiendo, que lo llamé el libro ciudadano. Claro, nos permite empezar a leer y ver cuáles son las demandas que se fueron escribiendo, y entre ellas, bueno, siempre había muchos ACAP, cosa que me llamaba la atención, porque era ¿por qué en Chile se está hablando de ACAP tanto? Mucho apoyo al pueblo mapuche y a toda la militarización en la Araucanía, que me parece muy importante, muchos mensajes también feministas y antifemicidio. Y hay otros que también quise siempre como rescatar en estas entrevistas, que tenía que ver con uno que estaba escrito de hecho en un paradero, que decía: Chile despertó, dime algo más lindo que esto. Y este "qué" estaba escrito con una K y apóstrofe, como ya... ese es uno que me tocó el corazón. Y este otro claro, que salía que las paredes son imprenta del pueblo, que me pareció también muy atingente, y que de hecho Paulina Soto Lavé es alguien que escribe en torno a esta reflexión. Bueno, cuando conversamos hace algunos años, también me llamó mucho la atención y lo apunté, que alguien escribió: quemaría esta ciudad entera por verte sonreír. Notable, ¿no? Cómo se asoma el humor, la ternura. Y ahí quiero conectar lo que tú nos cuentas con esta cita de Cecilia Vicuña del 15 de diciembre del 2019, donde ella invita, ¿no? Dice: transformemos esa rabia en una rabia luminosa. Y también Patricio Guzmán, en su documental La Cordillera de los Sueños, dice: entre todos, bueno, entre todos con X en vez de O o A, digamos, escribimos la memoria del futuro. ¿Cómo ves este proceso de transformar, ¿no?, esa rabia en este construir? Y el rol, nuevamente te pregunto, desde el diseño y de la imagen en esta ebullición social. Bueno, esa cita, sobre todo la primera, la de Cecilia Vicuña, fue el motor clave para comenzar este proyecto de la ciudad como texto. No solo por una rabia interna mía en ese momento de algo personal, sino que también por lo que se sentía y lo que se percibía en Chile. Y cuando tuve la posibilidad de escucharla en este coloquio de perros que se hacía afuera del MAC casi todos los viernes, ella hace este llamado que lo encontré, y ahí viene, entre este fatalismo universal de que estamos en el peor momento del mundo. Justamente aparecen estas personas que te muestran caminos o que abren ciertos portales para poder crear, y desde lo que uno más le gusta poder aportar. Y ese, bueno, y una vez que se gestó el proyecto y todo, tuve la posibilidad de escribirle a Cecilia y decirle y de agradecerle por haber sido el motor durante casi 2 años, solamente por esa cita. Como fue muy hermoso. Yo creo que lo más interesante ha sido, claro, compartir muy multicultural este proyecto y abrirlo. Y me llama mucho la atención que de alguna manera siento que no es tan lejano a distintas realidades.
Estamos hablando de un espacio público, estamos hablando de manifestaciones, estamos hablando donde la ciudadanía sale a la calle a pedir justicia, y eso creo que es algo que transversalmente ha cruzado no solo un periodo, un momento histórico, sino que globalmente siempre han habido manifestaciones. Entonces hay una especie de empatía que es lo que más me ha gustado, escuchar, sentir de parte de gente de todos lados del mundo. Y también quisiera agregar ahí que el hecho de que la ciudad como texto también siempre buscó transparentar el proceso de creación, mostrar un poco cómo fue el registro, cómo fue el proceso de generar la plataforma, etcétera, de manipular la fotografía. También siento que es tan honesto que ha tenido muy buena comunicación, porque otras personas también se les ha ocurrido cómo documentar en sus ciudades también, o nuevas formas de generar archivos. Bueno, ha tenido mucha resonancia esa idea en el proyecto por esta justamente idea de memoria del futuro, que podría parecer bastante opuesta, pensando que la memoria es algo pasado y no de futuro. Pero lo que ha pasado también con el proyecto de la ciudad como texto es que, si bien se registró un momento en particular que corresponde al pasado, se sigue generando material y sigue estando en el presente de alguna manera. Y también siento que esta idea de construir este libro ciudadano entre todos en la calle también es este llamado a que entre todos se construye una memoria, entre todos hay como este llamado más participativo y colectivo que me gusta y que quise rescatar. El proyecto Llamado de las Luces, el sonido de un despertar, fue desarrollado por Carola Ureta Marín bajo la premisa de transmitir lo que no se puede visualizar, en un proceso cíclico de codificar y decodificar el estallido social chileno entre 2019 y 2020. Este código Morse se traduce a una partitura que genera una pista de audio y de allí a la interpretación musical. Así se genera un ciclo de activaciones y resonancias del mensaje político. Esta nueva aventura tiene relación con el máster que vine a estudiar acá en Inglaterra, y de alguna manera es una evolución y es un salto a lo que la ciudad como texto representó o representa, porque aquí quise focalizarme justamente en los daños oculares, que es un problema que todavía existe y es algo que hay que ocuparse. Y como el máster que vine a estudiar se titula Comunicación Visual, algo que me llamó la atención y que me apasionó es que acá la comunicación visual se entiende también desde lo sensorial, no solamente desde lo que se puede ver. Y justamente el trabajar o querer hacer un tributo a todos estos ojos perdidos del estallido, que estamos hablando con personas que perdieron la visión, me llevaron a explorar mucho más este ámbito sensorial, y el proyecto devino entre varias... Hay un libro, hay un video, pero también hay un álbum musical colaborativo que me permite también compartirlo con justamente estas personas que ya no pueden ver. Primero felicitarte, ¿no?, por la medalla de la Bienal de Diseño de Londres. Creo que es un gran orgullo para Chile haber obtenido este reconocimiento. Y quisiera usar la magia de la radio para que nos cuentes, para que juguemos a hacer imágenes con palabras, ¿no? No tuvimos quienes estamos acá ni quienes nos escuchan la posibilidad de ir a la Bienal de Diseño de Londres. ¿Podrías contarnos qué es lo que Chile exhibió y qué es lo que fue premiado? Podemos cerrar los ojos e imaginar, ¿no?, cómo era esta exhibición de resonancia tectónica. Esto es un ejercicio completamente de comunicación visual, me encanta. Bueno, la invitación del pabellón chileno era a entrar a un espacio bastante oscuro, bastante ceremonial también, y la idea era tener un momento de ritualidad y reconexión con los saberes ancestrales. Eso es un poco a grandes rasgos. Expusimos unos litófonos que son unas especies de metalófonos, pero en vez de metal están hechos de piedra, y estas piedras las recolectamos en distintas canteras a lo largo de Chile.
y que por su composición, por su materialidad, forma, texturas, tienen sonidos distintos. Entonces con eso se va configurando este metalófono y cada piedra es como una tecla de que los visitantes podían percutir, generando estas resonancias. Y bueno, se me olvidó agregar inicialmente que el llamado de la Bienal de ese año, que fue el 2021, era resonancias. Eso fue el llamado que hizo la directora artística, es Debly. Y nosotros como Chile lo tomamos desde justamente las resonancias tectónicas, los movimientos telúricos que son tan tradicionales y característicos de nuestro territorio, sumado también a todas las crisis, no solo por el extractivismo, sino que también por la crisis medioambiental. Y también existía esta pregunta de cuáles eran los orígenes del diseño, pensando que como diseñadores siempre se nos enseña que el diseño parte en Europa más o menos con la Revolución Industrial, y nosotros como latinoamericanos, chilenos, desde el sur, queríamos hacer una reflexión de, bueno, ¿cuál es nuestro origen del diseño? Y nos remontamos a las tecnologías líticas, o sea, ¿qué más básico que golpear dos piedras? Y que nos generó una herramienta que nos permitió desde moler cosas, nos permitió generar fuego, nos permitió incluso esta parte más musical, y seguramente de escritura también por el erosionar una piedra o erosionar algo. Y ahí empieza estos hilos a hilvanar esta nueva historia que nosotros queríamos contar, de que ese es nuestro origen del diseño. Y la invitación, bueno, era a tocar estos litófonos, y había una visualización de este sonido. Entonces, por medio de un software que diseñamos en conjunto, por supuesto, esto es un equipo gigantesco de muchas personas, permitía también visualizar las resonancias que se generaban en la misma sala, lo cual tuvo un carácter muy interactivo, y fue una exposición bastante transversal en donde los niños podían acceder muy fácil a estos niveles de información y después irlo complejizando más. Habían algunas también infografías y videos en los muros que acompañaban contando esto, qué sé yo, los problemas de extractivismo, los problemas de las comunidades de resistencia. Habían varios tipos de información, y es como leer Shakespeare, que de a poquito habían capas que se podían ir entendiendo dependiendo de o los conocimientos o el interés. La pregunta es, después de este proceso de investigación, ¿con qué te quedas? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué es lo que debiéramos escuchar de esta sabiduría ancestral en este mundo que, tan conflictivo en el que estamos viviendo? Bueno, yo creo que esa es una pregunta bastante compleja de responder, así como así, pero sí quisiera decir que justamente por los distintos trabajos y distintos procesos, y aquí vuelvo también incluso a la ciudad como texto, esta necesidad de parar un poco, de detenerse y poder mirar, siento que o de revisitar memoria, revisitar archivos, ir un poco hacia atrás para poder avanzar, creo que es algo que deberíamos considerar en este momento sobre todo. Y lo que sí rescato de esta cosmovisión indígena y todo lo que aprendí, no solo desde lo sonoro y musical, que también es otra puerta que se abrió en mi vida, sino que también desde, claro, cosmovisiones, esta idea de unidad, de un todo donde el agua, el viento, las personas, los animales, todos tienen un lugar y todos tienen una importancia. Y creo que eso también es algo que, sobre todo con todas las crisis climáticas, es algo que sería bueno tener como axioma. Y desde ahí empezar a generar comunidad, empezar a trabajar con los mismos productos, o creo que permite tener una relación más sana no solo con las personas con otros organismos de ahí, sino que también con lo que sucede en un lugar.
Creo que esta idea por abarcar algo global nos desconecta completamente, no solo en términos de horario, como lo pienso justamente porque en este momento yo estoy viviendo acá, comunicándome contigo, que tienes otro horario, tienes otra luz, y de repente querer habitar todo en vez de justamente como preocuparse de empezar como por casa, como se dice. Creo que eso es como una posibilidad de pensar un poco más en lo local y de ahí empezar a abrirse y cuidar, justamente. Hay una idea de care aquí. Aquí se habla mucho del care. Vamos a volver un poco a esos 8 años atrás, donde conversábamos sobre este libro de la obra gráfica de Luis Fernando Rojas, que fue un artista chileno, un grabador, un ilustrador, que ayudó mucho o trabajó mucho en definir la identidad de este país naciente, ¿no? A fines del siglo XIX, quiénes van a ser los héroes de Chile, cómo los vamos a representar, y que esa vez reflexionábamos, el Arturo Prat del billete de 10.000 pesos es básicamente muy parecido al de Luis Fernando Rojas. ¿Cuál es tu reflexión ahora, 8 años después, sobre esta construcción de la identidad chilena? También has trabajado en otros proyectos, Diseño Nacional, un trabajo con Pedro Álvarez, también desde las universidades. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Cómo nos hemos construido y cómo debiéramos repensarnos como un país, por ejemplo, después de un estallido social? Bueno, lo interesante justamente de la obra de Luis Fernando Rojas tiene que ver con que en ese momento la fotografía casi no era utilizada, entonces toda la forma de comunicar, de fijar y de transmitir información era a través del dibujo. Por eso finalmente tiene no solo dibujos que permiten retratar a personalidades importantes, también retrata noticias, retrata toda la parte también literaria cultural, hay otra parte más de humor gráfico, pero ahora, y revisando todo esto, él fue uno de los pioneros en ilustrar a la clase media, y yo creo que con eso se empezó a abrir una puerta muy importante de empezar a mirarnos justamente y empezar a reconocer cuáles son nuestros rasgos distintivos. Y en ese momento, claro, Luis Fernando Rojas fue el primero que ilustró a una machi y salió en la lira chilena, o por ejemplo ciertos detalles de espuelas, del guaso, en el parrón, con ciertas cosas que nos permiten entender y darnos de alguna manera un carácter identitario, como esto era la chilenidad, que se le llamó. Y eso creo que solo a través de esta generación de archivos, y en este caso lo que hicimos con Pedro Álvarez fue justamente un estudio y una revisión por más de 60 años de la obra gráfica, de la obra que salía en distintos diarios, y finalmente hicimos una compilación. No sé si respondo a algo, pero ahora, con respecto al carácter identitario de ahora, ¿no? Estamos en eso. Yo me fui al pasado para saltar al futuro. O sea, yo creo que de todas maneras siento que la identidad es algo que va cambiando, y esta idea de el derecho a cambiar de opinión también me parece que es muy válido. Pero sí, lo que me gusta contribuir siempre es a tener estos registros que nos permiten justamente comparar, que nos permiten descubrir cosas, y que nos permiten, claro, abrir los ojos y justamente identificar eso que nosotros en el presente lo vemos como tan común, pero que cuando pasa el tiempo y lo volvemos a mirar, aparece y es como, oh, ¿verdad que así nos vestíamos? O ¿verdad que este tipo de palabras se usaban? O eso es lo que algo que me gusta contribuir también desde justamente hacer libros, hacer material gráfico que quede como testimonio, independientemente de que eso pueda cambiar y evolucionar o transformarse o transmutar. El título de este podcast puede ser pretencioso, ¿no? Ojo en tinta, libros para salvar al mundo. ¿Tú crees que los libros pueden salvar el mundo y de qué forma? A mí cuando me hiciste la invitación, lo que más me gustó era el título del podcast, así que yo, bueno,
Creo que justamente dentro de lo que uno puede aportar y dentro de lo que dentro de lo que me gusta hacer, entre ellos está el diseño editorial. Me encantaría pensar que de alguna manera por la generación de libros que busquen encontrar pensamientos distintos, comunicarlos, se puedan abrir nuevas puertas para salvar al mundo. Así que sí, creo que desde mi punto de vista, lo que más me gusta de trabajar en el mundo editorial tiene dos partes. Por un lado es materializar ideas, fijar información, compilar ideas en un objeto o obra, eh, y generar un testimonio. Eso, por un lado, es algo que me apasiona. Igual hay que considerar que, claro, hay libros de papel, libros de tela, libros digitales, libros sonoros, como ya el libro pasó a ser una cosa material y también inmaterial. Y por otro lado, me encanta el diseñar un libro como pensando como si fuese un viaje, en donde se puedan navegar las páginas, hayan ritmos, hayan silencios. Eso también es algo que para mí cuando uno ve un libro, eh, sí, la invitación es justamente a recorrerlo y a generar este viaje, que también uno puede pensarlo de una forma, pero lo que me gusta también es entender que el lector, darle al lector la posibilidad de que lo navegue de la forma que él también quiera. Volviendo a la idea de estos libros para salvar al mundo, se me acaba de ocurrir la pregunta, ¿cuál libro crees tú, pensando en las personas que nos están escuchando, les recomendarías para salvar al mundo o también para salvarse a ellos mismos? Muchas veces un libro nos ha ayudado mucho en algún momento como personas, o algún libro que tú crees que nos puede ayudar mucho como sociedad, alguna recomendación literaria. Mm, en este momento siento que me gusta mucho el oráculo del guerrero, y eso es un libro que podría recomendar, justamente como consejos o como de repente uno quiere buscar una respuesta, una guía. Y creo que es un libro de bolsillo que si hay que salir corriendo, uno puede justamente cargar y de alguna manera puede llegar a ser iluminador. Súper, aquí estamos viendo el oráculo del guerrero, Lucas Estrella, ¿cierto? Sí. Perfecto. Estamos llegando al final de esta conversación. ¿Hay alguna otra idea que te gustaría, o alguna reflexión, ¿no?, sobre estos libros que pueden salvar el mundo, que te gustaría compartir? Creo que algo que aprendí también, sobre todo con el proyecto de la ciudad como texto, es justamente la posibilidad de que el libro sea un portal y sea también un canal de comunicación, y en ese sentido que permita justamente convocar. Yo siento que también hay libros que pueden hacer llamados y pueden hacer cruces de lenguajes, y yo también sumándolo a la parte más de diseño y de gráfica, creo que hay tantas formas que se pueden hacer, pero me encanta concebir el libro como portales hacia nuevos universos, hacia nuevas posibilidades que nos permiten soñar, que nos permiten jugar, que nos permiten imaginar, y que creo que en este momento es bueno ponerse en distintos escenarios y también eso de tratar de dialogar. Creo que para mí los libros también no solo hay un diálogo entre una persona, entre el lector y el libro, sino que también al ser de repente libros colaborativos o no sé, solamente pensando que para llegar a producir un libro hay una cantidad de personas que trabajaron para ello y hay una cantidad de energía invertida y hay una cantidad de recursos que nos permite hablar un poco más de algo más colectivo. Agradecemos a más de 11.000 kilómetros de distancia a Carola Ureta Marín por esta iluminadora conversación. En la música nos acompañó Frédéric Chopin, interpretado por Jasper Schwartz. Nos despedimos escuchando una descripción de Chile en la voz de la docente, escritora y activista feminista Amanda Labarca. Puedes oír el audio completo en el archivo de la palabra de la Biblioteca Nacional de Chile,
disponible gratuitamente en www.bibliotecanacionaldigital.cl. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima edición de Ojo en Tinta. Allí late el corazón del país. Ningún paisaje le aventaja en variedad y en armonía de contrastes. Montañas nevadas, colinas verdellantes, huertos dilatados en que florecen los durazneros, los perales, los cerezos y las manzanas. Todas las variedades de cereales junto a las viñas. Dora el trigo en verano el lomaje suave de las tierras sureñas. Y en los valles serranos el ganado pase bíblica y abundantemente. Valle central de Chile, umbroso y canoro de trinos, valle entrecortado por los torrentes que cantan brincando cordillera baja, pródigo de fuerza motriz, de agua fecunda y de remansos en que los sauces bañan su verde cabellera y los álamos reflejan el alto orgullo de su ramaje empinado como una lanza. El agua vence en el sur a la tierra, quiebra el valle central en islotes cada vez más pequeños, se desmenuza en archipiélagos, y la cordillera se vacía en el mar en senos y fiords profundos. Lucha encarnizada que atizan las tempestades, las ventiscas y el frío polar. Cordillera adentro hay que ir a buscar los valles en que pasen las ovejas, hasta que ya al término de la América las tierras bajas del Atlántico se asoman al Pacífico y la Patagonia extiende sus llanadas cubiertas de nieve. Ya no queda nada de las tierras feraces y rientes del Valle Central. Es el último reducto de la costa terrestre antes de agotarse en los mares antárticos entre los horrísonos temporales del Cabo de Hornos. Climas, productos y yacimientos los más diversos. Salitre, cobre, hierro y carbón vetean sus senos aún no del todo explorados. Chile es todo eso, pero la cuna de su raza es el Valle Central. Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.